una longitud, puedo tener toda esta distancia, ¿sí? Toda esta distancia. Entonces también depende de la capacidad. Ingeniero, perdón que le interrumpa, pero no está presentando la pantalla. Perdón. Se me fue. Se me fue. Bueno, ahora sí, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Lo que les decía, aquí tengo esta máquina que es una cizalladora hidráulica para hacer cortes en láminas, que son planchas de acero, puede ser aluminio, puede ser PVC, a lo cubón, ¿no? Entonces, lo que decía es, en esta máquina, tengo todo este ancho para poder hacer el corte, ¿sí? Todo ese ancho. Entonces, ese ancho puede ser 1 metro de ancho, puede ser 1.2 metros, 1.5, puede ser 1.8, 2 metros. Entonces, ya dependiendo de cada máquina y para el trabajo que voy a hacer en distintos tipos de trabajo. Entonces, normalmente las bobinas, ¿sí? En esta foto no se ve, en la parte de atrás. Entonces, el ancho de la bobina viene de 1 metro, ¿sí? Hay de 1,20 y 1,50. Ese es el ancho que viene en las bobinas de acero. Entonces, lo que decía, para esto se regula para cada espesor, ¿sí? Mucho va a depender de la fuerza que tiene para poder aplicar en este caso, en los cilindros hidráulicos, ¿ya? Entonces, comúnmente las planchas, los que se trabaja, lo que les había mostrado, es en planchas de 1 milímetro, 1,32 de espesor, ¿no? 1/8. Entonces, eso ya cada uno puede ver en qué material vamos a ir trabajando. Entonces, en este otro lado, en esta otra figura, tenemos más claro, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer pasar la plancha, más o menos en este sentido, ¿sí? Esto va a ir a pasar al otro lado. Entonces yo activo, aquí tiene un pedal, ¿sí? Activo, piso el pedal, por lo tanto, los cilindros van a hacer que baje la cuchilla hacia abajo, cosa que pueda cortar la plancha. Entonces yo seguramente voy a tomar la medida acá, ¿sí? En esto tengo que tomar la medida. ¿De cuánto va a ser? De 2 metros, 3 metros. Nosotros manejamos en milímetros, ¿no es cierto? De 1.000 milímetros, 1.200, 1.500, 3.000, 4.000, ya sea para qué tipo de trabajo voy a hacer el corte. Muy bien, entonces, esto es la cizalla hidráulica para poder hacer cortes en plancha de acero. Es el mismo principio que se aplica, ¿no es cierto? Nosotros agarramos un papel y una tijera de mano para poder hacer el corte, ya sea cartón, papel, tela, pues más o menos el mismo principio, solo que esto son fijos, ¿no? La parte de la base de la cuchilla, o sea, esta base está fijo. La que se mueve es esta de acá. Pues aquí vemos de otro color, ¿no es cierto? Hay una línea. Entonces, esa es la que va a bajar hacia abajo hasta cortarlo, la plancha que vamos a colocar en la cuchilla de la cizalla. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a poder hacer cortes ya sea cuadradas, triangulares en las planchas. Bueno, entonces pasamos a la otra, que es una máquina plegadora, ¿sí? Plegadoras, en este caso tenemos también hidráulico, ya en convencional y CNC. Entonces, aquí yo tengo una máquina plegadora, ¿sí? Esta es una máquina plegadora convencional. ¿Por qué lo decimos convencional? Entonces,
necesariamente para hacer un doblez, yo voy a tener una plancha de acá. Entonces quiero hacer un doblez acá, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto tiene que ponerse en esta posición. Entonces esto va a ser 90 grados, puede ser más de 90, 45. Esto va a venir en esa posición. Entonces, por lo tanto, la pisadera, el punzón, hace que presione acá y tiene una matriz, ¿no? Una matriz, ya sea para diferentes ángulos. Entonces, lo que hace de la CNC con esta, entonces, estos tienen topes para trabajar en serie, topes. Entonces, estos topes de acá, en esta convencional, es manual. Yo tengo que fijarlo con una llavecita atrás, ¿sí? Con unos pernos. Entonces, para hacer en producto en serie, lo que va a hacer el operador es que la plancha toque en tope a lo que he fijado y va a empezar a pisar o la fuerza que se quiere para hacer el doblez. Entonces, en cambio, en una CNC, aquí yo tengo el control. Tengo el control para poder manejar los topes, ¿sí? Los topes de atrás. Entonces, puedo poner a 15 milímetros, 20, 30, dependiendo qué tipo de trabajo voy a hacer. Si ustedes, alguno de ustedes debe conocer ya los perfiles C, perfiles U, entonces se hacen en este tipo de máquinas los perfiles, ¿sí? Podemos hacer en este tipo de máquinas esos perfiles. Entonces, esa es la diferencia entre una máquina convencional plegadora con una plegadora CNC, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos ahora aquí, entonces entra lo que es tecnología mecánica 2. Esta máquina tiene muchas partes, lo que es fundición, muchas partes que son laminados, o sea, hay el sistema de fabricación forjado, ¿sí? También lleva lo que es soldadura. Entonces, en todas las máquinas que nosotros vamos a ver, entra el proceso o el contenido de la materia que estamos viendo, tanto en esta máquina, en esta otra. Muy bien, por encima también está, ¿no es cierto?, la pintura. Tal vez no está en contenidos mínimos, lo que es pintura, ¿sí? Pero lo vamos a ver más adelante, cómo se hace los tipos de pintura. Entonces ahora aquí tenemos máquinas de soldar, lo que he podido rescatar de algunas imágenes que tenía. Entonces acá tengo lo que es la MIG, ¿sí? Que funciona con oxígeno para proteger. Entonces acá dentro de esto tiene un rollo de alambre, ¿sí? Un rollo de alambre que es material de aporte para la soldadura. En cambio, a este otro lado tengo lo que es el arco, ¿no? Arco para soldar. Este arco utiliza electrodos revestidos, ¿sí? Electrodos revestidos. Y el electrodo revestido deja una escoria, que esa escoria hay que sacarlo, ¿no? Hay que limpiar para poder entregar un producto, para poder hacer el proceso de pintado. En cambio, con la MIG es limpio la soldadura, no deja esa escoria. Esa es la diferencia entre estas dos máquinas de soldadura que tenemos en estas dos imágenes, ¿ya? Bueno, ahora pintura electrostática en polvo. Esto se adhiere al metal, ¿ya? Se adhiere al metal aproximadamente a 130 grados de temperatura, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el proceso de pintura electrostática?
Entonces, aquí ustedes están viendo en esta imagen, este es el horno para pueda adherirse a esa temperatura, ¿sí? Puede adherirse a esa temperatura. Entonces, este horno, ¿con qué está funcionando? En esa oportunidad, aquí tenemos las garrafas, ¿no? Tienen unos quemadores, 4 quemadores, que están por debajo. Entonces, lo que hacemos es, aquí hay un carrito, ¿sí? Hay un carrito, que este carrito entra al horno, ¿sí? Entra al horno, por lo tanto, esta puerta que nosotros vemos acá, se cierra y está aproximadamente entre 15 a media hora en el horno. Entonces, lo que pasa es que aquí tenemos que ver lo siguiente, la curva de la temperatura, ¿no es cierto? Tiene que llegar a 130 grados de temperatura y a partir de ahí mantener entre 15 a 25 minutos. Entonces, luego sacar, que enfríe y la pintura ya estaría terminada el producto. Entonces, ¿cómo se hace el pintar antes de meter al horno? Entonces, aquí ustedes están viendo, esta es la máquina electrostática, ¿sí? Entonces, aquí hay un filtro más que está para el filtro, para el aire, que el aire puro sin contaminación tiene que entrar para no contaminar con la pintura. Entonces, la pintura es en polvo. Entonces, por lo tanto, hay un negativo que se conecta a lo que es el metal y el polvo se adhiere. Por eso se llama pintura electrostática. Y el producto pintado con sistema electrostático, entonces aquí tenemos estos casilleros, por ejemplo, ¿no? Estos casilleros, uno de los casilleros que tenía de las imágenes, lo he podido sacar. Entonces, todos estos casilleros están pintadas electrostáticas, aproximadamente a unos 130 grados de temperatura en el horno. Muy bien, entonces tenemos aquí una dobladora de tubos. Ustedes les he mostrado ayer los pupitres para la UNSA, ¿no es cierto? Para La Paz. Entonces, seguramente más allá también debe estar la presentación. Entonces, tenemos lo que es, no es manual esta dobladora, ¿sí? Aquí tenemos un actuador, ¿sí? De doble efecto, ¿sí? Entonces, tengo lo que es el tanque de aceite y la bomba, ¿sí? Para poder bombear. Entonces, tengo, como es de doble efecto, sale esto, ¿sí? Cuando activo un sentido, entonces ahí va a ir haciendo girar. ¿A qué? Este está conectado a este rodillo, a este engranaje con esta cremallera. Entonces hace que gire esto acá. Lo que se hace es, se pone por aquí el tubo, ¿sí? Se pone el tubo, obviamente por acá, ¿no? Por abajo, ¿sí? Entonces se hace pasar la cantidad que no se, dependiendo, ¿no? Que, cómo tiene que ser la curva, ¿no? ¿Qué distancia tiene que ser? Si tiene que ser desde la punta, tiene que ser entre medio. Entonces, lo que se activa tiene la válvula, ¿no es cierto? Y esto va a ir girando en ese sentido. Entonces, lo que normalmente se hace para trabajar en serie, se suelda un tope, ¿no? Ni bien choca para poder retornar. Entonces, de esa manera trabaja esta dobladorita, ¿sí? Esta dobladora de tubos semi-automática. Entonces, esto está fabricado, ¿no? Por nosotros. Si ustedes se dan cuenta, tal vez la estética, ¿no? De nuestra mano de obra también es lo que un poquito falta todavía. Entonces, los productos que compramos o las maquinarias que compramos del exterior, ustedes van a ver que tiene un buen acabado, ¿no es cierto? Un buen maquillaje. Lo que tal vez esa parte es lo que nos falta, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer cuando fabriquen, siempre trátenlo de no dejarlo, ¿no? A la vista. Aquí se ve todo, ¿no es cierto? Entonces, taparlo bonito con pintura electrostática. Mejorar. Entonces, tenemos unas postformadoras también aquí.
¿esta posformadora para qué sirve? Entonces, lo que es cartón prensado, la venesta, ¿sí? Nosotros podemos dar curva, una curva, ¿no es cierto? Ya sea espaldar o sentaderas. Si ustedes han visto o alguien está en el comedor, ustedes van a ver las sillas, que ya deben estar casi destrozadas. Hay unas blancas que están posformadas de venesta. Entonces, en esta se ha hecho esas sillas. He buscado esas imágenes, no le he podido encontrar en el comedor universitario. Entonces, se han hecho con esta. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? La venesta se corta cuadrado, ¿no es cierto? Para la sentadera, ya sea 400 por 500, dependiendo de la medida. Entonces, lo que se hace es unas 4 sentaderas o unas 5 o 6 se pone en fila aquí, ¿sí? En filas. Y después esto se aprensa entre esto y esto, porque tiene unas hieles acá para poder, esto sube y baja, ¿sí? Sube y baja. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, este espacio que está aquí está más bajo, ¿sí? Entonces, se aprensa y también una temperatura está aproximadamente entre 45 a 1 hora, tiene que estar aquí para tener esa forma, ¿no? Esa curva en la venesta. Bueno, para eso sirve, para ese tipo de trabajo sirve esta posformadora. Entonces tenemos aquí para la Fuerza Naval que se ha hecho para Puerto Villazer una embarcación, ¿sí? Entonces por dentro tiene oficina, tiene una cafeterita para poder. Entonces esto está hecho en acero, ¿ya? En acero normal, en acero A36, ¿ya? En A36, lo único que se ha hecho es el proceso de galvanizado y después encima sea una pintura se la puesta. Y entonces aquí tenemos un remolque, prácticamente es una oficina, pero sobre ruedas, ¿ya? Sobre ruedas se ha fabricado. Entonces también, ¿no es cierto? Aquí ha entrado soldadura, lo que les decía, esto es de una plancha, ¿no? Que se ha cortado recto. Entonces, se ha utilizado la plegadora para poder hacer el pliegue en este punto y en esta, ¿sí? Lo mismo estas, ¿no es cierto? Son las costillas, un perfil U, ¿no? Acá también ustedes van a poder ver, este también de una plancha se ha hecho el plegado, ¿ya? Hecho el plegado. Entonces, y después se ha aplicado soldadura, ¿no es cierto? Soldadura. Después una lijada y pintura. Entonces, a este otro lado, nosotros podemos ver que ya se está con la grúa, ¿no? Están bajando para acomodar ya en la posición que tiene que ir a su destino, ¿sí? Entonces, esta es, si se dan cuenta, es su manivela de la puerta. Entonces, y aquí podemos ver el piso tiene aluminio antideslizante. Ustedes seguramente si se dan una vueltita por lo que es carpintería de aluminios, ahí van a poder ver planchas de aluminio antideslizante, ¿sí? Entonces eso es lo que se pone para los pisos, para que no oxide, ¿sí? Que haya una protección con la humedad. Bueno, ahora, ayer les había mencionado lo que es la aduana nacional regional La Paz. Esto es en Desaguadero. Entonces aquí nosotros podemos ver, aquí ya estamos para la entrega. Después de la entrega nos estamos viniendo, para venirnos una fotito lo sacamos. Pero cuando estaba en proceso de montaje, fíjense las puertas, las pinturas, todo un desorden, ¿no es cierto? Todo un desorden. Pero cuando ya está limpio, está ordenado, fíjense la diferencia también, ¿no? Es mucho más
presentable, ¿sí? Tal vez, si se dan cuenta, toda esta parte, ahí tenemos que trabajar también, ¿no? Toda esta parte podía haberlo tapado totalmente. Estéticamente lo hace ver feo todavía, ¿no? Unos angulares. Si eso más lo tapaba, esta foto hubiera sido de maravilla. Entonces, veamos, sigue. Es un poquito más desglosado. ¿Qué tiene este campamento? Incluso quería poner el plano 2D. No me ha alcanzado tiempo, jóvenes. Entonces, esta es la entrada. Esta es la entrada al campamento, ¿no? Aquí hay una gradita. Entonces, como les había visto, como les había dicho, ¿no es cierto? Si yo tapaba esto más, este de acá, todo este angular que se ve, hubiera quedado más estético, ¿no es cierto? Pero así quedó el trabajo. Entonces aquí tenemos unas luminarias, ¿sí? Unas luminarias para poder alumbrar. Entonces nosotros sabemos, ¿no es cierto? Hoy en día hay temporizadores que creo que está por los 130 bolivianos, los chinitos. Eso se compró y se programó. Creo que esto se prendía a las 6:30 de la tarde y se apagaba a 6 de la mañana, creo que es. Pues no es necesario que alguien esté prendiendo. Entonces, a este otro lado tenemos dentro de este campamento una oficina, ¿no? ¿No es cierto? Ah, ya. Un poquito más aquí tal vez voy a explicarles. Por afuera es una plancha espesor de 1.2 es aquí en este campamento. No, de 1 milímetro. De 1 milímetro es el espesor. Por afuera, ¿sí? Por afuera. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí voy a tratar de tallarlo, ¿sí? Pues tenía pliegue, ¿sí? Para dar rigidez a la plancha, ¿no? Esto se ha hecho con la plegadora, de esta forma, ¿sí? Van a disculpar el pulso un poco. Está. Entonces voy a cambiar el color, el traslape se viene aquí. Así continúa el traslape. Entonces, esto tiene una capa de plastaforma, ¿sí? Una placa de plastaforma. Entonces, después de esto viene lo que es PVC. PVC, que ustedes van a ver de cielo falso. Entonces, este espesor es de 60 milímetros. Este espesor es 60 milímetros. ¿Para qué la calor de afuera? Porque si nosotros hacemos de plancha nomás, aquí adentro por lo menos va a ser unos 70 grados de temperatura y eso nadie va a soportar, ¿no es cierto? Entonces esto es para que pueda eliminar esa temperatura. ¿Ya? De esa forma está hecho. Entonces esta plancha es de 1 milímetro de espesor. Entonces bobinas de 1 metro de ancho se ha utilizado para poder hacer la fabricación de esto. Están por paneles, todito es desarmable lo que se ha dicho, ¿no? Por paneles están fabricados. El diseño más haya querido mostrarles. Tal vez vamos a abrir en otra oportunidad. Entonces, ahora me paso a lo que es el escritorio. El escritorio que estamos viendo aquí, estos son tubos, ¿no? De 20 por 20, de espesor 1.2 creo que es. Y todo lo que está forrado, ¿cómo se llama? Las cajuelitas también es de plancha. Y tenemos aquí, esto también es plancha, pero por encima está con el color madera, conformica, ¿no? Conformica. Entonces, tenemos aquí también un casillero, ¿no? Un casillero que está, este se ha fabricado
también de la bobina se ha utilizado lo que es soldadura, ¿no? Plegado, ¿no? Plegado, laminado. Entonces aquí incluso tiene algunos cortes, ¿no? Que se ha aplicado con punzón en un troquel. Ah, no, el troquel no le he puesto en maquinaria. Entonces, y ustedes conocen, ¿no es cierto? Herramientas básicas como amoladora, taladro de mano, entonces alicates, cositas, no le he puesto ya. Entonces, esos son ya las básicas. Entonces, dentro del campamento, después de entrar, esta es la sala de espera. Como ven, hay varias oficinas, ¿sí? Varias oficinas aquí. Este de aquí es baño de mujeres, este es baño de hombres, no se nota muy bien la figura, y esta es la puerta de entrada, ¿ya? Puerta de entrada. Entonces, a este lado está la atención. Entonces acá tienen a este lado tienen, creo que más allá está también un televisor para que los pueda atender con fix. Entonces, de esa sala, aquí está para que ellos puedan atender, ¿sí? Los 3 escritorios, 3 personas, sus ventanillas se abren de cada uno. Y si se dan cuenta, para los que atienden, para que no vayan, ¿no? Hasta allá los baños, entonces tienen aparte otro baño, creo que es privado, ¿sí? Solamente para esta oficina. Aquí podemos ver unos gaveteros, también está hecho de una bobina de acero, ¿no? Y se ha conformado el mismo procedimiento, lo que habíamos mencionado. Primero corte, ¿no? Corte en pedazos grandes, después ya para cada pieza se pedacea dependiendo del requerimiento. Después de eso pasa a lo que es a plegadora, ¿no? Después de plegado, soldadura. Después de soldadura, limpieza y al horno, ¿no? A la pintura. Y el producto estaría terminado. Entonces, a este otro lado podemos ver, ¿no? Lo que decía. Este de acá es foto de otra posición. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Los escritorios con las cajuelitas, ¿no? Y al fondo está esa sala de espera que hace rato había mostrado. Esta de acá, ¿sí? Esto es dentro del campamento. Y todo es metal, excepto las ventanas son aluminio, ¿no? Los marcos de la ventana son aluminio. Y después son vidrios de seguridad. Tiene una lámina al medio. Cuando se rompa no se destroce el vidrio. Tenemos también la parte del comedor y la cocina, ¿sí? Aquí tienen una cocina dentro del campamento. Tienen un refrigerador y a esto viene lo que es porque en La Paz el agua es frío. Entonces tenemos para poder calentar el agua. Los lavamanito, ¿no? La cocina y el mesón, ¿no? Donde ellos van a servir la comida. Y los comensales para poder servirse. Entonces tiene una cajonera alta y también baja, ¿no? Hacia abajo. Ah, ya. Tal vez aquí el piso, si ustedes están viendo aquí, esto será azulejo. ¿Qué es esto? Entonces son cuadraditas, ¿sí? Esto es piso técnico. Entonces lo que se ha hecho es las baldosas, estas cuadradas, comprar, ¿no? Comprar. Se ha importado de Chile. Y toda la estructura metálica, porque esto está del piso a 40 centímetros, 400 milímetros, creo. Aquí en la entrada nosotros podemos evidenciar esa posición. Aquí. Fíjense, este es el piso. Este es mi piso terminado, ¿sí? Este es mi piso terminado. Entonces subo, aquí hay una peldaña, ¿no? La grada, y tengo el piso. En esta parte, el piso es antideslizante aluminio. Entrando aquí adentro ya son los pisos que estamos viendo aquí. Estos cuadraditos. Estos son unas baldosas, ¿no? Tipo cerámica. Entonces, pero eso está elevado.
toda la estructura se ha fabricado en el taller, ¿sí? Son regulables estos, ¿no? Podemos regular nosotros para que todo esté alineado. Lamentablemente no le he podido encontrar una fotito cuando estaban colocando la estructura para el piso técnico. Entonces, ¿para qué se hace? En yacimientos normalmente son pisos técnicos. Entonces, para que por debajo está el ducteado, los desagües de los baños, ¿no? Todo eso está por debajo de esto. Entonces, para mantenimiento, lo único que se saca es una ventosa y retirar este baldosa. Y tranquilamente entras para poder hacer el mantenimiento, ¿no? En el lugar que se requiera. Entonces ahí mismo, ¿no? Tenemos lo que es lavamanos, urinario, ¿no? Y los baños, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Entonces aquí tenemos lo que es la estructura de un galpón que está sobre la carretera doble vía en el nuevo puente Desaguadero Perú, ¿ya? Entonces los tráileres llegan, ¿no es cierto? Llegan a este sector, ¿no? Y aquí siempre está un policía, entonces lo que hace es entra, hace registrar, hace su documentación, sale y continuar con el viaje. Lo mismo de este otro lado, ¿sí? Lo mismo de este otro lado. En este campamento también hay una oficina para Bolivia y otra oficina para Perú. Entonces lo mismo para entrar de Bolivia a Perú, hacen las documentaciones. Entonces a este lado, tal vez alguien puede decir, ¿no? ¿Qué es esta jaula? Este espacio se ha hecho para un generador, ¿sí? Para un generador. Esto está en una línea eléctrica, ¿no? Hay línea eléctrica en el lugar, está conectado. Pero siempre, algunas veces se corta la energía eléctrica, por lo tanto, por seguridad, ellos tienen un generador, ¿no? Cuando se corta, automáticamente pueda inyectar energía eléctrica al campamento. Muy bien. Entonces, ayer habíamos visto, ¿no? Lo que es rejas, ¿no? También se aplica, ¿no? Lo que es soldadura. Ahora, tal vez aquí un poquito, bien. Entonces, este campamento ya se ha hecho modular, ¿sí? Es modular. Solo en, perdón, paneles. Todos son paneles, paneles, paneles. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón eso se ha optado? Por la siguiente razón. Esto se ha llevado en 2 Volvos, ¿sí? En 2 Volvos nomás. Pues más allá vamos a ver un campamento, los campamentos también para aduana, ya en frontera, pero se ha hecho en tipo containers. Entonces ahí se ha hecho 9 trailers necesitaba para llevar el campamento. Entonces, quieran o no, desde Cochabamba hasta frontera Chile, que es Pisiga, Zabaya, entonces es caro el transporte, ¿no? Entonces, por esa razón, esto lo hemos hecho ya en paneles. Que todo desarmado ha ido, allá lo han ido armando. Bueno, entonces pasamos a lo que es siguiente. Aquí también, ¿no? Son estructuras, se ha aplicado lo que es soldadura. Entonces, tal vez un poquito más decalcando, creo que algunos también recién se han incorporado después de la clase, ayer. Entonces, esta es una campana de extracción que les había dicho, está en yacimientos de litio, en Potosí, donde se está haciendo la prueba, ¿no? Las primeras pruebas de las baterías. Entonces, se ha fabricado esta campana para yacimientos de litio. Entonces, ellos ya tienen, ¿no? La infraestructura. Ellos solicitaban esta campana. Ellos solicitaban la campana que tenía ciertas características, las dimensiones. Pero para entrar a este ambiente, para entrar a este ambiente, si yo lo fabricaba tal como está, no iba a entrar. Íbamos a romper pared, techo habría que destechar, era un problema para poder.
y era en segundo piso está este ambiente. Entonces, para lo cual, esto tiene división, está hecho en dos partes. Si ustedes van a poder notar en esta parte, hay doble tubo ahí acá, ¿sí? Entonces, en esta parte está la unión, ¿sí? Obviamente, tiene unas orejitas por dentro y está asegurado con pernos, ¿ya? Entonces, tiene instalado lo que es la parte neumática, aire, ¿sí? Unos filtros para poder hacer limpieza con aire aquí. Entonces, lo que les había dicho también ayer, tiene un tablerito de control para poder controlar la frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia de los extractores. Y al reducir, bajar la frecuencia, lo que hace es que reduzca sus RPMs. Por lo tanto, el flujo aumenta y reduce, ¿sí? Y tiene unos enchufes aquí, porque ellos tienen unos equipos para poder calibrar y necesita tomas, ¿ya? Tomas de corriente. Entonces, también tiene al fondo, aquí también podemos ver, ¿sí? En esta parte. Estos negritos son tomas de corriente. Y todo lo que es la estructura y lo que es de adentro, es de adentro lo que va a hacer contacto con los químicos, hemos utilizado un material IC, que es acero inoxidable, IC 304L. Y después la parte, este color plomo que ven, eso es una plancha, un SAE 1010 con pintura electrostática. También son desarmables, ¿no? Bueno, eso sería con este equipo que sirve para extracción. Entonces tienen, ¿no?, una luminaria más para que ellos puedan trabajar. Tal vez no, acá tienen dos luminarias LED, ¿sí? Para que puedan trabajar con mejor iluminación dentro de esta mesa de trabajo de la campana. Entonces, ayer lo que les había hablado un poco sobre las sillas, ¿no?, para la UNSA. Entonces, esto contiene lo que les había dicho, tubo, ¿no?, para la estructura, ¿sí?, para las sentaderas y espaldares, esponja y tela, ¿sí?, para el tablerito, melamina, ¿no? Y para las sentaderas también se ha utilizado melamina rústica. Entonces, para hacer optimización de corte, por ejemplo, tiene esto brazo, tiene la estructura para la sentadera, para el espaldar. Entonces hay que optimizar, ¿sí? Y hoy en día hay softwares para poder hacer esa optimización, como el corte certo. Hay otros tipos de softwares, ¿no?, con las aplicaciones. Hoy en día tenemos que saber manejar eso. Seguramente en el transcurso, cuando vamos a ir desarrollando, cuando ustedes van a hacer las prácticas también, van a poder utilizar, ¿no? Van a poder utilizar esos tipos de software para poder optimizar. Entonces, y con esa optimización nosotros tenemos que darle al técnico. ¿Cuál es el trabajo de nosotros aquí? Nosotros no tenemos que fabricarlo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer el plan, ¿no? El plan y el cronograma de trabajo. Entonces, ¿cuáles primero vamos a poner? O sea, van a entrar a cortar los tubos, primero van a cortar tela. Entonces, ese cronograma tenemos que hacerlo. Y tenemos que darle cómo va a ser el corte, ¿sí?, para que pueda optimizar el material. Porque si no, le damos a lo que alcance va a meterle. Entonces, lo que tenemos que tratar es que las obras, que los retazos sean mínimos, ¿sí?, que sean mínimos. A eso tenemos que llegar. Y ahí obviamente, vamos a abaratar costos, ¿no? Lo que se quiere es que haya mayor utilidad, ¿no? Si yo voy a sobrar una buena cantidad en retazos, ahí se va a ir
mi utilidad. Entonces, para eso nosotros estamos ahora en esa oportunidad que hay que hacer la optimización. Y les decía también, ¿no? Cuando hay esa cantidad de pedidos de trabajo, en primer lugar, no hay tela. Esa cantidad, ¿no? Para esto se necesitaba, creo, 12 óleos de 50 metros, creo. Entonces, había 4. En el otro lado había 3. Y el tono del color no era igual. Entonces, es también esa parte de eficiencia tenemos aquí en el departamento de Cochabamba. ¿Ya? Entonces, seguramente más adelante vamos a ir profundizando. Aquí también están las butacas que había mencionado ya ayer. No creo que valga la pena abundar esto. También, ¿no es cierto? La antena que habíamos visto ayer, ¿no? Entonces, esto se ha montado en la ciudad de Cobija, en el aeropuerto, para el equipo para rayos, que protege a los tanques de combustible que hacen el cargueo, las cisternas a los aviones, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta protección. Entonces esto protege un radio de 60 metros de radio, ¿no? Aquí. Entonces el objetivo es proteger a estos tanques de los rayos que caen. ¿Y cómo está fijado? Hay una, ¿no? Hay unas zapatas que se ha hecho, ¿sí? Aquí solamente está saliendo lo que es los anclajes con pernos, ¿no? Y la protección de arriba, ¿no es cierto? Desde acá, sin tocar al metal de la estructura, está bajando al suelo. Y en el suelo también se ha hecho una malla para la protección, ¿no? Una malla en delta. Entonces aquí hay una conexión acá. Y de aquí está viniendo y esto sube arriba, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, estas son las cajitas de inspección. Estas cajitas son de inspección del aterramiento. ¿Listo? Entonces, ese trabajito se hizo en... Entonces, este es de Oruro, de Aeroplanta, también es el mismo, ¿no es cierto? Así como estas, pero en cuando lo que se hizo, esto ya estaba fabricado, ¿sí? Y esto solamente la antena lo hemos ido a montar y hacer las zapatas, ¿no es cierto? Hacer las zapatas. Mientras aquí en Oruro se ha hecho todo lo que es el ducteado, ¿no? Para el cargueo, para que pueda funcionar. Incluso este letrero se ha fabricado. Entonces se ha montado con una grúa. Pues aquí podemos ver también, ¿no es cierto? Aquí se está montando utilizando una gruita. Ahora, ayer les había manifestado, este es YPF Aviación. YPF Aviación. Entonces, ¿por qué con esta gruita estamos montando? Si ayer hemos dicho, tiene que ser una grúa certificada. Por la siguiente razón. Cobija es una ciudad pequeña todavía. Entonces, es la grúa más grande que he encontrado en la ciudad de Cobija. Entonces, yo también al supervisor le digo, ¿dónde hay una grúa certificada en esta ciudad? Dame el número, llamo y contrato. Como no hay en la ciudad, entonces me ha permitido trabajar. Claro, con todas las ropa de trabajo, ¿no es cierto? Botas de seguridad, pantalón, casco, lentes. Y se hace un plan de izaje, ¿no es cierto? Cómo tienes que presentar y tu supervisor te aprueba. ¿Cómo va a ser el izaje? Entonces ahí tienes que hacer tu plan de izaje, cómo vas. Porque eso estaba en el piso, echado y armado. Esto no le he podido ampliar más cómo estaba por falta de tiempo. Entonces, ayer también habíamos visto, ¿no? Las carrocerías que se ha hecho. Las carrocerías eran de madera y se ha cambiado a lo que es metálico, ¿no? Para poder
trasladar los lubricantes. Estos camioncitos trasladan lubricantes de la producción que está envasándose al lugar de despacho, almacén. Entonces, esto también habíamos visto, ¿no? Tal vez esta imagen es lo que le había cambiado. Entonces, aquí tiene su logo, ¿no es cierto? Aduana Nacional, Administración, Aeropuerto en Viru Viru está esto, en Viru Viru. Entonces, esto netamente es para archivos, ¿no? Para archivos. En Santa Cruz está ese container. Entonces, aquí podemos ver por dentro acabado, ¿no es cierto? Tal vez aquí falta todavía. Alguien va a decir, no, los puntos de iluminación. Evidentemente, fíjense, están unos cables nomás. Aquí hay que conectárselo las iluminaciones. Aquí eran tubos fluorescentes. ¿Sí? El cableado, obviamente, está por dentro, ¿no es cierto? Ayer ya habíamos hablado algo. Estos cuadraditos que ustedes ven acá es plataforma. Y por encima, por afuera, por la parte externa, es una plancha. Entonces, lo que se sobra, ¿no? Una tolerancia para que la ventana de aluminio pueda entrar acá. Y aquí podemos ver esta ventanita, ¿no? Ya terminada. Esta es la misma posición, ¿no? La foto. Entonces, la parte estructural, ¿no? La parte estructural se utiliza corte, ¿no? Corte de tubos, plegado, soldadura. Entonces, lo que habíamos mencionado, esta es una plegadora manual. Entonces, estas formas que está acá, es la que se ha fabricado en esto. Están por láminas, no se unidas, traslapadas están estas. Hay un traslape entre ellas. No es que todito es uniforme, ¿no? Solamente del ancho de 1 metro de ancho es lo que se hace y se hace la unión después de un traslape y continúa así. Claro, obviamente no se nota ahorita aquí que pareciera que es continuo, pero no es así. Y también después de terminarlo, ¿no? La grúa, ¿no? Está haciendo el carguío, esta grúa está levantando el carguío al tráiler para llevarlo al destino. Como esto está en Santa Cruz, este se ha ido de Cochabamba con destino a Santa Cruz. Obviamente, si ustedes, también eso hay que recomendar, ¿no es cierto? Son recomendaciones. Lo que pasa es que por el sillar, por lugares hay árboles, ¿no es cierto? Y esos árboles, entonces chocan en esta parte, ¿sí? Al chocar, el árbol, el color verde lo mancha aquí, ¿no? Mancha. Entonces, llegado allá, tienes que hacer una limpieza todavía, ¿no? Eso hay que ir con trapo y con todo el equipo, ¿no? Para poder hacer la entrega. En algunos casos hay que retocar incluso la pintura. Entonces, aquí tenemos una grúa certificada. Esto sí es en Santa Cruz. En Santa Cruz hay harto. Hay harta maquinaria certificada. Entonces, ahí sí no podías decir. Entonces, el costo de esta grúa, por ejemplo, está 1.500 bolivianos la hora. Entonces, al ingresar solamente para bajar este container, ¿no? Al entrar tiene que revisar, ¿no? Los de seguridad, ¿no? Si hay algún, obviamente presentan, ¿no? Lo que está certificado, todo, pero hacen una revisión general. Y no es pues la única grúa que está entrando a trabajar, tienes que hacer fila. Entonces, por lo tanto, ya te cobran desde ese momento. Entonces, para bajar esto, se demora aproximadamente 2 horas. Entonces, si ustedes multiplican por 2.500, es 3.000 cuesta bajarlo del tráiler al piso. Este container. Bueno, también es el mismo trabajo que habíamos mencionado ayer, ¿no? Es lo que se está mostrando aquí también. Este es en Puerto Quijarro, ¿no es cierto? Lo que ayer les había mencionado, que todito ha ido
así en basas, ¿no? Para no hacer volumen para el traslado. Y allá se está empernando. Aquí ustedes pueden ver cuatro pernos. A este otro lado igual. Aquí igual se ven. Entonces todo está empernado. Incluso hasta estos. Estas planchas también vienen, aquí creo que es el traslape. ¿Sí? Pues hay traslape. Tal vez no se nota lo que les decía. Pues ahí Vías Bolivia. De Vías Bolivia también hay harta imagen, ¿no? Cómo se ha iniciado con el plano, la parte estructural, la parte eléctrica. Estas son las casetitas. Hay otros que son viviendas. Tienen su dormitorio, tienen su cocina en 6 por 240, ¿no? Aquí tenemos una sombra para piscina, ¿no? Entonces esta piscinita, o sea, sale a este lado, se despeja. Hay unas hieles aquí, ¿no? Se despeja a ambos lados, ¿sí? Pues cuando hay mucho sol, se cierra también, ¿no? Entonces eso es móvil, tiene unas hieles para poder despejarlo y que estén con sol. Si hay mucho sol, entonces también se cierra esa parte. Entonces, ¿qué material se ha utilizado? Pues es tubos, ¿no? Tubos y policarbonato transparente. Bueno, a esto quería llegar. Este es el campamento o los campamentos que hemos hecho para la aduana. Uno está en Charaña, ¿no? Frontera con Perú, Chile y Bolivia, en lugar tripartito. Otro está en el departamento de Oruro, en la población Queca. El otro también está en Oruro, que está en Zabaya, y el otro está en Caraguán, casi frontera con La Paz. Entonces, aquí se ha llevado, es lo que les decía, ¿no es cierto? Fíjense, cada container está en un tráiler. Aquí podemos ver, ¿no? Un container de 12 metros por 3 de ancho, ¿no? 3 de ancho por 12. Entonces, tal vez la parte gráfica no está aquí, vamos a hacer. Entonces, lo que se ha hecho es un container colocar ahí. Otro container. Van a disculpar que... A ver, de aquí vamos a iniciar. Sí. ¿Listo? De esa forma está posicionado el container. Entonces, esta distancia de aquí, son aproximadamente 9 metros. No aproximadamente, son 9 metros de distancia. ¿Ya? Entonces aquí tengo 12 más 12, 24. 9 por 24 tengo esa superficie. Entonces, un pequeño galpón. Entonces, acá tiene unas puertas. ¿Sí? Aquí te tiene puerta. Estos son una puerta para que pueda entrar, ¿no es cierto? Un camión, las vagonetas de las aduanas, que más allá está mostrado también lo siguiente. Entonces, ¿para qué para qué he dibujado esto? Quería mencionar lo siguiente, tal vez de nuevo lo voy a dibujar. Entonces aquí se ha puesto unas puertas, ¿no es cierto? De seguro, con candado. Entonces, por lo tanto, aquí hay un techo que hemos puesto nosotros. Hay un techo de este container a este container. Hay un techo que se ha montado. Este techo está en dos partes, ¿sí? Uno es esta de acá
A ver, con color amarillo, ahí está. Se ha armado, ¿no? Abajo, en el piso, y después se ha montado con la grúa, que posteriormente lo vamos a ver. Bueno, este es lo que les decía, que está en el piso, están armando un grupo, ¿no? El techo. Y otro grupo al fondo está ya ubicando el lugar, porque una vez ubicado, tiene que entrar lo que es la plomería, ¿sí? Tanto en la cocina, en los baños y en las duchas. Si se dan cuenta, este lugar es un desierto. No hay energía eléctrica, no hay agua. Entonces, esta es la frontera. De este ceso, que lo estoy marcando de color amarillo, para el otro lado es Chile, ¿sí? Para este lado es Bolivia. Entonces, viendo por aquí, nosotros vamos a encontrar el salar que conecta, ¿no? Con el salar de Uyuni. Entonces, como no hay nada que es desierto en ese lugar, entonces tienes que tener energía eléctrica. Para eso, en el proyecto se ha preparado con 2 generadores, ¿sí? Obviamente, como no hay agua, traen de la población más cercana en cisterna, que también tiene para hacer el depósito agua de 10.000 litros. Entonces, así llegan, ¿no? Los trailers. Incluso en el salar se han plantado uno de los trailers. Y un día y noche creo que ha estado plantado queriendo sacar. Es un problema eso. Entonces ya se comienza lo que es el descarguío. Cuando ustedes estén supervisando, no tienen que permitir esto, jóvenes. Esto no va contra las normas. Fíjense, en vez de utilizar una escalera, ¿no? Una escalera para poder subir, eso no te permite en yacimientos. Como es desierto, seguramente aquí se nos ha ido con... Entonces quiero volver a lo que veíamos. Fíjense, esta es la operación que tiene que ser. Uno agarrando la escalera, el otro ha subido incluso con arnés. Tienen que asegurarse para poder desenganchar las cadenas. Esa es la forma de trabajo que deberíamos aplicar. Y eso ustedes tienen que aplicarlo, no tienen que permitir. Por eso le he puesto esta imagen, más bien le habían sacado una foto, cómo está trabajando. Sin casco, sin... Pareciera que sería en columpio. Bueno, eso no se debe hacer. Esto no tienen que permitir. Pasan muchos accidentes cuando no aplicamos las normas de seguridad. Eso jamás tienen que permitir. Bueno, continuamos, ¿no es cierto? Entonces, ya para aquí ya les cuento. Mira, tanto material. En esto se ha gastado, a ver, en cada campamento ha entrado tres bobinas de 4,5 toneladas más o menos. Todo esto es unas 12 toneladas de plancha. Y aparte, ¿no? Los tubos para la estructura. Aparte son. Si se dan cuenta, aquí tenemos también tubos. Estos son tubos de 40 por 40 por 2 milímetros, creo que son. O 1,6. Pero son tubos de 40 por 40. Y la forma ya ha ido fabricada, así pintada, todo eso. Lo único que están haciendo es aquí armarlo, empernar. Entonces, aquí, fíjense, esa parte todavía está libre, ¿sí? Está libre. Pero acá pueden ver ustedes, ya está con PVC, pero por encima todavía no está el techo, la calamina, ¿sí? La calamina no está todavía. Pero por debajo ya está con PVC. Entonces, en esta imagen están en el suelo, ¿no? Armando. Obviamente, ¿no es cierto? La máquina de soldar está ahí para hacer los trabajos de soldadura. Y a este otro lado se está levantando, ¿no es cierto? Ya para colocar en la posición final que tiene que tener.
Entonces está agarrando una grúa del otro lado y de este otro lado otra grúa. Entonces, para este lugar, ¿por qué no lleva una grúa nomás? Entonces, las grúas grandes para desplazamiento son lentos. Estas gruitas han ido desde La Paz. Entonces, por lo tanto, se desplazan más rápido, por lo menos van 70 kilómetros, 80 kilómetros por hora. Entonces, las otras no, 30, 25. Entonces, demora, por lo tanto, el costo también se eleva, ¿no? Entonces, por esa razón, se está trabajando con 2 gruitas de 5 toneladas para hacer el montaje. Entonces, ¿cómo se ha hecho el montaje? Entonces, como ven, uno agarra de un extremo, ¿no? Y el otro del otro extremo. A la vez, ¿no? Con la guía, ellos van subiendo de esa manera. Entonces, podemos ver aquí también un ejemplo más claro, ¿no es cierto? Está levantando para poder. Esta de aquí, están levantando. Fíjense, en esta partecita, ya está en la posición correcta del otro. Entonces, aquí también podemos ver, ¿no? Este es el segundo, que viene a continuación de esta, a continuación de esa línea. Entonces, aquí ya tenemos montada el techito. ¿Sí? Ya, lo que les decía. Entonces, ahí está un container de 12 metros, otros 12, son los 24, y por 9 de ancho. ¿Sí? Por 9 de ancho. Y ya está. Entonces, esto ya está listo para techar. ¿Sí? Entonces, aquí le he puesto también algunos trabajos que se ha hecho para lavamano, ¿no? Lavamanos. Lo que les decía, el generador. Entonces, aquí tenemos el generador. Entonces, su mando de control, ¿no es cierto? Para poder apagar, encender, cargo de combustible, control de la batería. Y cómo ha llegado. Entonces, ha llegado en un camión y del camión tienes que bajarlo con grúa y posicionarlo en el lugar donde va a estar alojado en este caso, ¿no? Ahí también es un container de 6x3 para 2 generadores, lado a lado. Entonces aquí tenemos por dentro el campamento, ¿sí? Por dentro el campamento con iluminación, que algunos siguen, ¿no? Haciendo algunos trabajos por dentro, ¿ya? Y tenemos un escritorio también para poder hacer los trabajos con las ventanas pequeñas y su aire acondicionado. Ahora, este es el tanque de almacenamiento que aquí podemos ver de 10,000 litros, ¿no? El cisterna viene, descarga acá agua y con las bombitas van a la ducha, a la cocina, ¿no? Como son bombas automáticas, abres el grifo, automáticamente bombea para poder recibir el agua. Entonces, como es escaso de la ducha, de lavamanos, viene aquí más, en este trayecto hay todavía un filtro, ¿no? Desde ese filtro, entra al filtro, sale del filtro, viene aquí. Este tanque de 5,000 litros ya es agua reciclada, pero utilizan para los baños, ¿sí? Para los baños. Este hace que bombee a los baños, ¿no es cierto? A los tanquecitos que tiene el baño para poder ya llevarlo a el desecho al tanque. Entonces ahí tenemos su cocina de ese campamento, ¿sí? Aquí tenemos la cocina. El de la aduana que les he mostrado también es la misma cocina de desaguadero, ¿no? Entonces ahí ya su calderita, ¿no? Está, incluso debe estar haciendo hervir un té, algo. Entonces aquí tenemos un calentador de agua, ¿no? Lavaplatos, su cajonera alta, su campana de extracción, cajonera alta, baja, ¿no? Aquí podemos ver su refrigerador, y el soldadito ya está lavando, ¿no? Debe estar de turno de servicio, ¿no?
bueno, aquí vas a poder ver, ¿no es cierto? Tiene la instalación eléctrica, ahí podemos ver, ¿no? Instalación eléctrica. Este mismo, ¿no? Está conectado acá. La cocina tiene encendida automática, también tiene instalación eléctrica, tanto el refrigerador, ¿no? Para que pueda funcionar. ¿Y quiénes hacen funcionar? O sea, ¿quién está dando energía? Son estas. Lo que se hace es llevar combustible. Seguramente creo que hay más allá he puesto el tanque de combustible donde almacenan también. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Las oficinas, su televisor para poder ver para las reuniones, ¿no? Para las reuniones, diapositivas, creo que para que puedan presentar. Y este es su comedor, tiene una telecita para que puedan ver sus películas en pleno desierto. Entonces ahí ya podemos ver ya más ordenado, ¿no es cierto? Más ordenado. ¿No? Aquí nuestros botellones de agua que nos hemos llevado, ¿no? Para poder consumir. Aquí también ven otro botellón, porque ahí en el lugar hay agua, pero es salado el agua. Tú te lavas la cara con esa agua o te mojas, ¿no? Con esa agua y a los 5 o 10 minutos seca el agua y está blanquito tu cara. O sea, vale decir pura sal. Entonces acá tenemos lo que son duchas, ¿no? Y baños. Ducha, estos son baños. ¿Ya? Para que se puedan duchar y los urinarios, ¿no? Y podemos ver casi el campamento concluido, con techo, todo, ¿no? Entonces, los soldaditos militares vivían acá, en estos domos. Después ya cuando lo hemos armado, entonces aquí adentro están los generadores ahora. Si ustedes ven, este es el escape de uno de los generadores. Este es los escapes, ¿no? Este es uno y este es el otro. Para puedan emitir el CO2. Entonces aquí casi terminado ya está el campamento. ¿Sí? Casi terminado, está con sus logos, con todo. Entonces el lavamano terminado también, ustedes pueden ver un espejito, ¿no? Champú y para secar las manos, ¿no? Aire caliente. Y esto es el campamento terminado, lo que les decía, ¿no? Aquí tenemos una puerta, ¿no? Esta puerta se abre, o sea, son dos hojas acá, dos hojas, a este lado dos hojas, en 4 hojas está la puerta, no se puede abrir. Y esta es la caseta del guardia o del portero, ¿no? También tiene su aire acondicionado, tiene su cama, tiene su escritorio, ¿no? Privado. Y adentro hay dormitorios con camas de doble piso. Este campamento está para 36 personas. Eran para 12 policías, 12 militares y 12 civiles de la aduana. Entonces, 36 camas ahí tiene los dormitorios. Tiene dormitorios, tiene oficina, tiene comedor, tiene baño y tiene depósito también. Baño y ducha, ¿no? Entonces eso quería transmitirles para que ustedes puedan tomar interés, ¿no es cierto? Mucho interés. Entonces, si ustedes van a, si estamos llevando este semestre Tecnología Mecánica 2, entonces tienen que poner interés, tiene que ir parte de ustedes, lectura, ¿no? O sea, tienen que informarse. Después de informarse, esa información tenemos que aplicar en algo. No vamos a hacer un campamento, ¿no es cierto? Pero hagamos unos trabajos más pequeños. Hay que proyectar, ¿no es cierto? Esto, tiempo de entrega de este campamento ha sido 75 días, creo que ha sido. Jóvenes. 2 meses y algo de días más. Y es calendario, ni siquiera es días hábiles. ¿Ya?
Entonces el tiempo es lo que cuesta y cuando tienes que planificar, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a terminar? Ahora tú puedes decir, no, yo presento, qué sé yo, 210 voy a entregar. Pero la competencia va a decir, pues yo entrego en 70 días o en 75, listo. Hasta ahí nomás nuestra inspiración y chao. Bueno, con eso he querido dar, digamos, una introducción para que se pueda entender qué es lo que se puede hacer en tecnología mecánica, ¿no? Entonces, la parte de tecnología mecánica que se ha aplicado es lo que les he mostrado con la introducción, ¿ya? Entonces, como somos electromecánicos, tenemos otras áreas, ¿no sé? La parte de automatización, ahí mismo, ¿no? Los generadores funcionaba 6 horas, uno, ¿no? Y después se cambiaba, había una transferencia de generador 1 a generador 2. Entonces, sí es más automatización, taller de control, ¿no? Otras instalaciones eléctricas, ¿no? Ahí tiene un tablero de alimentación, porque los generadores son trifásicos, estrella de 380. Entonces, de ahí ya fase neutro para 220, ¿no es cierto? Entonces, fase es 380. Entonces, pero ya esa es otra área. Sí, yo les puedo mencionar los otros campos, ¿no es cierto? En este caso tenemos que hablar lo que es de tecnología mecánica, qué es lo que se aplica y cómo se aplica. Entonces, por lo tanto, yo les pido ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que les he mostrado, son 12 años, ¿no? En los 12 años se ha hecho los diferentes trabajos. Hay algunos que no están, ¿no? Los más relevantes, lo que ha aparecido en las imágenes, lo que he tratado de poner en la presentación. Pero los 12 años de experiencia seguramente no se va a poder transmitir en 1 hora y media o en un semestre. Entonces, lo que ustedes tienen que poner de su parte es lectura. El libro, a leer, hasta comprenderlo. Tienen la información tienen que absorber ustedes. Y después con esa información, ¿qué hacemos? Tenemos que aplicarlo a distintos tipos de trabajo. Y para eso están ustedes, ¿no es cierto? Seguramente algunos se desprenderán en esta área, algunos en automatización, algunos. Pero para aprobar la materia tenemos que hacer un esfuerzo y leer harto el texto. ¿No es cierto? Son 10 capítulos que se va a tomar la evaluación y la introducción. Ustedes tienen que presentar un resumen para poder entrar a lo que es fundición, ¿no? Entonces, un poquito más tal vez de nuestro cronograma podemos ver, ¿sí? Entonces, lo que es introducción, hay que empezar a leer, que ayer lo he subido en la plataforma, que son 190 páginas, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que leerlo, ¿sí? Tienen que leerlo y para poder tener, ¿no es cierto?, esa información y después podamos aplicar nosotros. Entonces, de donde vamos a evaluar o va a tener un puntaje es a partir del proceso de fundición del capítulo 10, ¿ya? Del capítulo 10. Esto van a entregar un resumen y una evaluación del capítulo 10. Va a ser por 4 puntos. Entonces, este resumen ustedes tienen que entregar para habilitarse a la evaluación. Si no lo hacen el resumen, no se van a habilitar a la evaluación. ¿Ya? No se van a habilitar a la evaluación. Entonces, dime. Consulta que lo cuente. Ayer estaba hablando un resumen de entre 3 a 5 páginas que igual está en el Classroom. Sí. Es sobre el capítulo 10 lo que tenemos que hacer el resumen y la entrega es para el día. No, ya, a ver, te contaré ahí. Introducción. El proceso de fundición no hemos visto nada todavía. El texto que está
en Classroom es la parte de introducción, todo esto, ¿sí? Todo eso. Eso no tiene puntaje. Estamos haciendo recordatorio, vamos a hacer recordatorio, ¿ya? Vamos a recordar lo que es materiales de fabricación, ¿no? Química, tecnología mecánica 1, ¿listo? Entonces, dibujo, ¿no? Normas de señalización, o sea, corte, todo eso. Entonces, esto no tiene evaluación, lo que es introducción, pero tienen que hacerlo ustedes el resumen de 3 a 5 páginas de introducción. No tiene puntaje, no tiene puntaje. Pero los que van a entregar, se van a habilitar para poder entrar al capítulo 10, ¿sí? Ya. El capítulo 10 vamos a, también ustedes van a hacer una lectura, ¿sí? Una lectura. Y tienen que entregar un resumen. Y ese resumen les va a habilitar para la evaluación. Nada que ver todavía con la introducción, ¿ya? La introducción es aparte. La introducción es aparte. Entonces, el capítulo 11, de la misma manera, entregan el resumen, habilita para la evaluación, ¿ya? ¿Qué quiere decir entrega de resumen? Si va a haber una copia de un 80% que sean similares, entonces se anula. Entonces, lo que habíamos dicho o lo que está es lo siguiente. Entonces, 40% es las evaluaciones del cuestionario, ¿no es cierto? Y sobre 60% van a dar un examen inscrito. Esto es para el primer parcial, ¿sí? Para el primero y el segundo parcial. Segundo parcial. ¿Sí? Y el examen final, tienen una opción, ¿no es cierto? Ustedes pueden dar el examen final. Entonces, pero todo lo que es las evaluaciones del 40% se elimina. Lo único que tienen que dar es sobre 100% ahí, ¿sí? Sobre el 100%, ¿sí? Si es que no aprobaran en el primer parcial y segundo. Entonces, para poder aprobar en el primer parcial y segundo parcial, el promedio tiene que ser igual o mayor a 51, ¿sí? Si es menor, entonces tienen la opción de dar examen final. Si aquí, si sacaran menor a 51, tienen una segunda instancia, ¿sí? Pero para la segunda instancia, el promedio tiene que ser mayor a 26, ¿no es cierto? Los parciales, el promedio de los parciales, ¿ya? Entonces, ¿qué más le puedo decir? Hay que trabajar. Ya es más parte de ustedes, tienen que ser ustedes la lectura, ¿sí? Entonces, tienen la información a absorber. Y la segunda etapa va a ser cómo lo aplicamos eso, cómo lo practicamos. Eso es la materia allí. Bueno, si no hay nada más, aquí terminamos ahora. Entonces, a leer el texto para que ustedes puedan tener, o sea, tienen la información, ¿no es cierto? Y a leer. Y es más parte de ustedes. Ustedes tienen que absorber esa información y después aplicarlas a algún proyecto o algún trabajo. Inge, buenas noches. Una pregunta. Dime. Quería confirmar, ¿no? Quizá no entendí bien. El primer resumen de introducción tenemos hasta el 4 de octubre para presentar las 190 páginas, ¿verdad? Sí, a ver, ahorita vamos a ver eso. Ahí creo que estamos. Sí, correcto. Hasta el 4 es.
Ya, entonces en el 4 Classroom está hasta 13 de hasta septiembre. el 13 Eso, está. Sí. Lo voy a modificar eso, no se preocupe. ya está bien. Sí. Y es de todo, ¿no, ingeniero? Ese es de todo, de todo. Y Ya. el 4 mismo, ingresamos, o perdón, el 5, ingresamos a procesos de fundición. Ya, ¿Listo? Inge, muchas gracias. Va a disculpar. Bueno, no se preocupe. Listo, si no hay más, en eso quedamos. Bueno, Ingeniero, una pregunta más. dime. ¿El resumen es a mano o a computadora, ingeniero? Yo preferiría que sea a mano, para que no haya ninguna copia. Y así Ya está bien, garantizan, ¿no es ingeniero. cierto? Porque si ustedes hacen a computadora, no hay problema, ustedes pueden hacer. Pero si alguien les piratea, ya es su problema de cada uno. Porque si hay similitud, un 80%, se eliminan automáticamente. ¿Ya? Listo, ingeniero, hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Que tengan buenas noches. Hasta mañana, Inge. Buenas noches. Chao, chao. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Quería hacer una consulta. Dime. ¿La modalidad de evaluación va a seguir siendo virtual? Disculpe, es que es mi Mm, primera clase. por el No momento, pude. por el momento sí, sigue virtual. Si es que no cambiara en el transcurso, ¿no? Del semestre. Muchas gracias, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao.